Conocemos muchos casos de emprendedores que han fracasado porque la búsqueda de financiación no se está realizando de la forma más correcta o que al prolongarse más tiempo del debido lleva al fracaso del proyecto. El emprendedor, a medida que va desarrollando fases, tiene que tener un punto de vista diferente de cómo tiene que relacionarse con la financiación. ¿Y esto qué significa? Un emprendedor, cuando está en fase de arranque, no debe fiarlo todo a recursos externos. Esto es un error. Tiene que recurrir a recursos no propios, pero sí, digamos, de un círculo relativamente íntimo para arrancar su proyecto. Famosas 3 Fs, Family, Friends and Fools, es el recurso más socorrido cuando un emprendedor está arrancando, pero muchas veces la financiación surge también de nuestro propio tiempo, un tiempo no remunerado que estamos dedicando a nuestro proyecto. Pero no busquemos financiación cuando estamos todavía en una fase idea. Ahí tenemos que cumplir una serie de hitos antes de ir fuera, de salir a la calle a buscar recursos adicionales. A medida que vamos evolucionando en el desarrollo, en el crecimiento de nuestro proyecto, probablemente empezamos a ser más abiertos a la búsqueda de recursos externos. Y empezamos a entrar en lo que se llama fase semilla, o fase seed, que llaman en el ambiente un poco anglosajón. Cuando entramos en fase semilla es porque ya tenemos de alguna manera un producto mínimo viable, el MVP, que se dice en inglés, que realmente es la demostración de que lo que nosotros hemos planteado en un plan de negocio somos capaces de aterrizarlo, de materializarlo pues, en un producto, en una app, en una organización de servicios para nuestra sociedad, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar a entrar a convencer a personas fuera de nuestro círculo más íntimo, ¿no? Es tremendamente importante testar que esa solución, ese producto está funcionando correctamente. Tenemos que empezar a convencer a los primeros clientes, tenemos que empezar a detectar los primeros fallos. Aquí es necesaria probablemente una aportación adicional de recursos a la que hemos conseguido en esa primera fase de idea, la que nos permite arrancar. Es aquí donde entra una figura importante, que es la figura del Business Angel, que es una persona que es un inversor que probablemente comparte con nosotros una motivación en ese objetivo. Es una persona que aporta recursos financieros y también conocimiento y experiencia a la hora de resolver cuestiones, avatares que ocurren en el desarrollo del proyecto. Y este Business Angel no necesariamente nos va a resolver toda la papeleta de los recursos financieros que necesitamos, pero sí nos va a permitir, digamos, darle un punto de credibilidad a nuestro proyecto. En el momento que alguien externo a nosotros apuesta por nuestro proyecto, tiene la capacidad de arrastrar a otros inversores, a otras organizaciones, a poder hacerlo, ¿no? Y es ahí donde ahora mismo están funcionando también organismos públicos, generalmente, que de alguna manera lo que hacen es acompañar la inversión o las aportaciones de otros inversores, de alguna manera buscando esa complementariedad de enfoques. Pero cuidado que estos recursos públicos no necesariamente son siempre gratuitos, no necesariamente son siempre para cualquier tipo de proyecto, para cualquier tipo de emprendedor, y en muchas ocasiones están generando o están demandando que ocurra algo a cambio de lo que nosotros estamos pidiendo, que son recursos financieros, ¿no? Y en este sentido hay organismos, generalmente en bastantes autonomías, de compartir riesgo, de apoyo al emprendedor, y también hay organismos a nivel nacional que hacen este acompañamiento inversor al emprendedor, ¿no? Uno de los más conocidos en este sentido es ENISA, que es la Empresa Nacional de Innovación, que recurrentemente desde hace más de 15 años está acompañando a los emprendedores en general, no solo sociales, pero sí con un componente de innovación, con un componente de transformación importante, y no necesariamente tiene que ser porque sea tecnológico, sino porque se demuestre en ese planteamiento del emprendedor un componente de hacer una forma diferente las cosas, ¿no? Por tanto, instrumentos públicos acompañan el riesgo que están tomando otros en estas fases semilla. Pero también hay otros recursos públicos que funcionan de una manera diferente, que tienen que ver fundamentalmente con proyectos tecnológicos. Estos son programas como los que tienen organizaciones como CDTI o el programa que actualmente se llama Retos, programa Emplea, en los que realmente el enfoque es apoyar
digamos, más fases de investigación y de desarrollo, ¿no? Es aquí donde es especialmente relevante, y no lo podemos obviar de ninguna manera, el contar con un experto que haya trabajado previamente con estos organismos, porque la presentación de estas convocatorias, la presentación de estas solicitudes realmente requiere de una profundidad técnica muy relevante, e incluso ahora mismo hay recursos públicos también por parte de la Unión Europea que son, digamos, de alguna manera continuación de estos recursos nacionales que sí o sí hay que plantearse desde la colaboración de un experto, porque de otra manera lo único que perderemos será nuestro tiempo y probablemente un coste de oportunidad muy grande en el desarrollo de nuestro proyecto. Y en tercer lugar, hay un elemento importante dentro de lo que es la financiación o la inversión en la fase semilla, que son lo que tiene que ver con aceleradoras e incubadoras, que no siempre aportan recursos financieros, pero sí, digamos que aupan al emprendedor a una mayor visibilidad, a un mayor rigor a la hora de el despliegue de su producto o servicio, que finalmente puede tener consecuencias a la hora de facilitar la captación de financiación. Las aceleradoras e incubadoras son, diferentes metodologías que instituciones privadas o instituciones públicas, acompañadas de un elenco de asesores o diferentes mentores, aportan a los emprendedores para o bien ganar tiempo en el despliegue de esos planes de negocio o en esas fases de testeo en las que el proyecto necesita verse acompañado o acelerado, y valga la redundancia, para demostrar que su producto realmente tiene sentido y que concretamente en lo social consigue realmente las alianzas necesarias para poder demostrar su viabilidad. Hay una siguiente fase, que es la fase de crecimiento, es decir, es cuando realmente empieza a tener sentido que nuestro proyecto, una vez que se ha demostrado que aporta una solución, que funciona, en el que tenemos que aspirar a tener un tamaño diferente, un tamaño más grande. Tenemos que empezar a aspirar a escalar. Y es aquí donde probablemente la búsqueda de financiación empieza a tener realmente sentido de una forma más sistemática, es decir, donde empieza a ser ya más necesario que el plan de negocio, el plan financiero, sea más riguroso. Empezamos a plantearnos cuáles son las nuevas necesidades que tiene nuestro proyecto a medida que vamos superando fases. No queramos que a medida que vaya pasando el tiempo el plan de negocio se cumpla a rajatabla. Tenemos que ser suficientemente flexibles como para ir adaptándolo en función de lo que hemos ido consiguiendo, plantearnos nuevos objetivos o replantear los objetivos iniciales, ¿no? Esta fase, en el emprendimiento social podemos denominarla fase de crecimiento, ¿no? Y es ahí donde, como decía, tiene sentido ya la búsqueda más sistemática y rigurosa de financiación o de inversión. Y aquí es donde tenemos que prestar particular atención a la figura de un acompañante, ¿no? de un colaborador que, si no lo teníamos hasta ahora, ya cada vez es más necesario, que es un colaborador que dé una cierta objetividad a la búsqueda de la financiación. Porque si no somos expertos en materia financiera, y es muy probable que así sea, ni en el despliegue de toda esa metodología o conceptos financieros, busquemos un colaborador estrecho que nos ayude en este proceso. ¿Por qué? Porque de otra manera el emprendedor social va a perder mucho tiempo, va a alejarse de la operativa de su negocio, que ya está en marcha, ya está vendiendo, ya está con personas funcionando, trabajando, y todo el tiempo que dedique a la búsqueda de financiación, no siendo su especialización, va a ser un tiempo mucho más costoso, mucho más largo, y que probablemente le entre, entre una fase de desánimo para el propio emprendedor. Y este colaborador, de alguna manera, tiene que tener un coste, ¿no? Un coste que puede venir en una parte fija y una parte variable, pero siempre va a tener un coste, no podemos eludirlo. Necesariamente dedicar parte de nuestros recursos a conseguir más recursos tiene que tener un coste, y por tanto no tengamos miedo a esa figura externa, porque, insisto, es tremendamente importante que el emprendedor se centre en el correcto desarrollo de sus operaciones, en demostrar que sus objetivos iniciales están teniendo algún tipo de métrica, están teniendo algún tipo de reflejo en el mercado, es decir, que está ocurriendo lo que él aspiraba a resolver de alguna manera,
Y en ese sentido, cuanto más transparente sea en demostrar que eso está ocurriendo de forma correcta, más fácil será poder involucrar a otras figuras dentro de su proyecto, ¿no? La siguiente fase ya es una fase en la que el estadio del proyecto es un estadio mucho más avanzado. Estamos hablando de magnitudes mucho más elevadas y de probablemente una magnitud temporal que está muy alejada del momento del que estamos hablando ahora. Y por tanto, yo creo que excede o trasciende el objetivo de este curso.